Askurukipan takanitaki, Urquipa, Chile. Asker, askurukipan, askerkipan tallantañan, yapichiri. aymaria tekawimpi. A ver, kunsya tintaskamja, adverbios. Kunaishtan akasutji, keltaniptat kunhamasa, ¿tienen alguna pregunta respecto a adverbios? Nada de nada. Harit kunasa, ya. Entonces, seguimos. Entonces, hemos dicho en Aymara, según Félix Laime, los adverbios se dividen en adverbios connotativos, adverbios no connotativos, interjección y conjunción. ¿Ya? Entonces, hemos estado viendo lo que son los adverbios connotativos. Hemos visto adverbios de lugar. ¿No ve? Adverbios de lugar. Entonces, cuando hablamos de adverbios de lugar, por ejemplo, hemos escrito adverbios. Hemos escrito alaya, ¿no? Ainacha, alaya, ainacha, cupi, checa, no sé, ¿no? Entonces, estos adverbios refieren al lugar, ¿ya? Entonces, esto hemos visto. Ahora, adverbios de tiempo, ahí nos hemos quedado, ¿no ve? Entonces, adverbios de tiempo. Tiempo, ¿no? Por ejemplo, les he dictado anchita, ¿no ve? Esto es en este momento, ¿no? Anchita. Guasuro, esto es ayer, ¿no ve? Entonces, esos son adverbios de tiempo, ¿ya? Esos se conocen como adverbios de tiempo. Ahora también tenemos adverbios de modo, ¿ya? Estamos en adverbios connotativos de forma general, ¿ya? Entonces, adverbios de modo. Modo. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa esto? Akama. Así, Vamos. Así. Muy bien. Waliki. ¿Qué significa? está bien. Bien o está bien, ¿no? Waliki. Yapichiri. ¿Sí? Akama también es ukama, es lo mismo, porque, bueno, yo sé escucharle a mi abuela decir ukama pinium, escuchaba. Ya, pero viene de pronombres demostrativos. Acá, ¿qué es? Esto. Esto, Uka. Esto es, eso. Ah, ya, entonces exactamente es lo mismo. Entonces, Ah, gracias. akama, cuando yo, digamos, estoy enseñando, ¿no? Ukama, cuando alguien está enseñando. ¿Me dejo entender? O quiero demostrar, pero que no está a mi mano. ¿Sí? Una tercera persona está enseñando. Sí, puede Gracias. ser. Depende del contexto, pero no, el que está hablando no está a su alcance o no está haciendo él de forma directa. Seguimos. A ver, hay uno que se llama Maki. ¿Alguien sabe qué es?
rápido. De una vez, ¿no? Estos son los adverbios de modo, ¿ya? Seguimos en adverbios connotativos, ¿ya? Adverbios de modo. Entonces, expresan, ¿no? Expresan. Ahora también tenemos adverbios de cantidad, ¿ya? Adverbios de cantidad, cantidad. Por ejemplo, walja, ¿qué significa? Harto. Mucho, mucho. Mucho. Mucho, harto, ¿no? ¿Y qué significa busy? Poco Poco. o menos. Ok, poco o menos, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, piscina quizá, dice, ¿no? Entonces, pisci es, dependiendo, por ejemplo, si es ropa, entonces pequeño, ¿no ve? Si es algo, digamos, no sé, harina, digamos, entonces es menos de lo establecido, ¿no? Pisci. ¿Ya? ¿Qué más podría ser? A ver. Ya Mm, tiene, sería disminutivo. ¿Perdón? Esa Piscis sería algo disminutivo. Ya. Más que disminutivo, es como decir menos, ¿ya? O falta, o, ¿ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces, en español decimos, la ropa había así pequeña, ¿no ve? Entonces, digamos, nos hemos comprado una chompa, nos probamos y había así pequeña. Entonces, eso es, ¿ya? PC. Estamos claros, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Sí. Y Ya. A ver, otro. Sinti. ¿Alguien sabe qué significa? Sería mucho, muy grande. Sinti agua. Sinti Ya. algo grande. Sinti es mucho, ¿ya? Mucho. Exagerado. Eso sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Sinti hachawa. ¿Qué es hacha? grande. 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 Entonces, no tendría sentido si fuera solamente grande, ¿no ve? Entonces, este es exageradamente grande, ¿no ve? Estamos claros, ¿no ve? Sí, Hanahaya, sería tichiri. Hanawa de tichiri. otro, a ver. Huk'a. ¿Qué significa? Poco. Poco. Muy bien. Esos son los adverbios de cantidad. Adverbios de afirmación. Afirmación. Tenemos Gisa o Saya. Estos son de afirmación. ¿Ya? Puede decir Gisa, Saya. Los dos son sí, ¿no ve? Afirmación. Así como hay de afirmación, también va a haber de negación. ¿Cómo se niega en Aymara? Aniwa. Ya. Entonces la palabra raíz solamente es hani, ¿no ve? Sí, Hani. Hani es no, ¿ya? Ahora puede haber su variante. Hani, mira aquí. Ya está conjugado, pero es otra forma de negación. Hani sería simplemente no, ¿sí? Haniraki.
significa tampoco. ¿Ya? ¿Janas que haya? ¿Está Jamás claro? que vi. Walik. Adverbios de duda. Duda. Em, Inacha. ¿Qué significa Inacha? A veces, No. Podría ser Ok, quizá, ¿no? Inasa. ¿Qué es Inasa? capaz, Sí, quizá, capaz. Inaya. tal vez, ¿no? Inaya, tal vez. Muy bien. Estos son de duda, ¿no? En algún momento van a escuchar, ¿no? En Aymara solamente es blanco o negro, ¿no? Kupich eka, hankoch yara, quizá hanewa, ¿no? Pero hay de duda, ¿sí? Ahí está, ¿no? Inacha, Inasa, Inaya, ¿no? Inacha y Jutchin, ¿no? Inasa y Sarchi, ¿ah? No estoy afirmando, simplemente quizá, tal vez, ¿no? Eso sería de duda, ¿ya? Estos tres principalmente se manejan, ¿ya? Los tres son de adverbios de duda. Ahora tenemos adverbios de orden. Orden. A ver, aquí hay una frase interesante. Hep, nair, untasau, sar, na, kata. ¿Alguien podría traducir esta frase? hay que caminar mirando atrás y adelante, ¿Ya? Entonces, literalmente sería Naira, ¿qué sería? Ojo, adelante, ojo, ya, adelante. Ahí. No, pero en esta frase. Ah, O, perdón, que va primera adelante. frase es en todo caso, adelante, Jepa. Jepa Jepa, sería atrás. atrás y adelante, Jepa es atrás, Naira adelante. adelante. ¿Sí? Sí, ¿Están de acuerdo todos? Sería sí. Tichiri. No, muchos la traducen así literalmente. Ah, ya Incluso sé. estudiosos aymaras, sociólogos que se creen filósofos lo traducen así, literalmente. Pero no es así, ¿ya? ¿Qué es Jepa? Voy atrás. Ya, pero Atrás, históricamente Ah, sería el pasado, puede ser, pero en realidad en esta frase Jepa es futuro, mm, algo que todavía no hemos vivido, viene después, es atrás, ¿no ve? Y Naira llega a ser el pasado, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido. Entonces, cuando dicen "Jep Nair Wintasao Sarnakata", es mirando el futuro, mirando el pasado, vas a caminar. ¿Se entiende, no ve? y a Tichiri ah, no sería al revés, Kepa sería el pasado, Naira el futuro. No, pues por eso he dicho, esa es pues traducción literal. Eso estoy Ah, ya. criticando, ¿no ve? Jepa es lo que Cierto. viene, lo que no hemos vivido, lo que va a venir. Entonces, eso es el futuro. Y Naira, ya lo hemos vivido, ya hemos visto.
Eso es pasado. Por ejemplo, para que se entienda, Naira Jaque, ¿qué estoy diciendo? Persona antigua, ¿no? Exacto, ahí está. ¿No ve? Lo que he dicho ahorita. ¿No ve? Ah, ya. Ah, no había dicho eso. Ahora sí está claro, ¿no ve? Esa. Ya, teacher, Entonces, perdón, y una oración con Kepa, que es así como ahorita dijo Naira Haq, ¿no es? ajá, ah, ya. Algo con Emma. ¿Qué estoy diciendo? Aquí no hay esto, Perú. Digo, A ver, ¿alguien puede traducir esa frase? Atrás iría, más o menos iría ahí, pues, ¿no? Que para se le añade. no veo. A ver, traduzcan. Heparu Sarañane. Iremos para atrás, sería, pues. Ya. Iremos adelante al futuro. Nos atrasaremos. ¿Qué es Hepa? ¿Qué hemos dicho? Futuro. Futuro que no hemos visto, algo que no conocemos. Entonces, digamos que tenemos, no sé, una fiesta, ¿ya? Tenemos 5 invitados, invitaciones. Digamos que es una graduación, ¿no? Entonces, primero vamos a ir a tal, 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 ¿no? Heparu Sarañane. Al final vamos a ir a donde él. ¿Me dejo entender? Sí. Futuro. ¿Está claro, no ve? Después vamos, ¿no? O Ya. enseguida, ¿no? Entonces, Naira es lo que ya hemos visto, es primero, es adelante, y Kepa es después, es futuro, es último, ¿ya? ¿Está claro, no ve? Sí, se ha dicho. Ok, entonces aquí tenemos frases de orden en Aymara, ¿no? Entonces, Naira va a ser pasado, lo que ya hemos vivido. Por eso yo digo, ¿no ve? Por ejemplo, un discurso. Naira kat arun tao, ¿no ve? Naira kat. Primero voy a saludar. Usted montua. Finalmente quiero decir, ¿no ve? Último. ¿Se entiende, no ve? Ahí está la filosofía que les he transmitido hace un momento. Hep Naira, ¿no ve? Entonces, Naira, pasado, esto es primero, primero, antes, ¿no ve? Eso significa, ¿ya? Jepa, futuro, después, ¿no? ¿Qué más puede hacer? ¿Sí? Entonces, Naira, ya sabe, Jepa es después, que sigue, ¿ya? Siguiente, puede ser también. Siguiente podría ser, ¿no? Conclusión también, no sé. Hay uno, Ukharo. ¿Alguien significa? ¿Alguien sabe qué significa? Ukharo Sobre eso, Harun Trakiwat, ¿no? ¿Qué estoy Después, diciendo? sobre eso, Ok, siguiente, sobre eso, después de eso, ¿no ve? Sí, hay otro, a ver. Ukharo. ¿Qué estoy diciendo? sobre él. Sobre él o después de él, ¿no ve? Ajá. Ukharo Naya Irnaker será, ¿no ve? Entonces, después de él, ¿no ve? Entonces, estos son frases o no frases. Adverbios de orden.
¿ya? Señalan el lugar, ¿ya? Entonces aquí tal vez no Naira, sino Naira Kata sería, ¿no? ¿Sí? Naira Kata primero, ¿no? Entonces en el discurso decía, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿no? Naira Kat, Kayant, Ao, Akatoket, así, ¿no? Naira Kata primero, ¿no? Ukharoja Sañmonaractua, ¿no? Después también quiero decir, ¿no? Jiparoste sabe agua, ¿no? Finalmente o, o después voy a decir, no sé, ¿no? Entonces, estos son adverbios de orden, ¿ya? Hay algunos adverbios más, por ejemplo, a ver, puedo utilizar también cantidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice? A ver, digamos, Kimsa, ¿qué es Kimsa? Sí. Tres. 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 Kims Haru. Kims Haru. ¿Qué estoy diciendo? Ok. Sobre el O después de tres. tercero. Después de tres. Ya, entonces puedo utilizar también cantidades, ¿no? Números específicamente. ¿Ya? Todos estos son adverbios connotativos. ¿Ya? Hanahayam. Y se tichiri. Como vaya Chile. Ya, Walik. Ahora, adverbios no connotativos. ¿Ya? ¿A cuáles se los conocen no connotativos? Por ejemplo, a lo que son los demostrativos. ¿Cuáles son los demostrativos en Aymara? Demostrativos que ya hemos visto como pronombre. ¿Cómo digo esto? Esto en Aymara. Acá. Eso, ¿no? Entonces los demostrativos son aka, uka, kaya, kuri. Estos son no connotativos demostrativos, ¿ya? Entonces, aparte de pronombres, también van a ser adverbios demostrativos, ¿ya? Adverbios demostrativos. Esto ya saben. Ahora tenemos los adverbios relativos, ¿ya? Relativos, relativos. Eh, a ver, kuna, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Ahora, Eh, kunjama, Eso es. ¿Qué es, ¿Cómo no? es? ¿cómo, no? ¿Cómo? Entonces, kunjama va a ser, muy bien. A ver, otra, a ver. Mm, Kauki, ¿qué significa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, no ve? Ahora, kauka. ¿Qué estoy diciendo?
Donde, ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto nos haría? ¿Cuánto? O Cauca no ¿Cuánto? es. ¿qué No. lugar? Sigue siendo De- dónde, ¿no ve? Pero que en un contexto diferente, ¿no? Digamos, me duele, ¿no? Cauca. ¿Qué Estoy diciendo parte? dónde, ¿no ve? ¿Qué ¿Qué lugar parte? estoy diciendo? ¿No ve? ¿Se entiende, no ve? ¿Hanahaya? No, Yatichiri. Sí, soy Ya. Esos son los em, Adverbios connotativos relativos. relativos. ¿Ya? Ahora los interrogativos ya conocen, ¿no? A ver, díganme qué. Kitty, un jama, Kitty, Interrogativo. Kitisa, Entonces, va a ser Kitty, Kauka, un jama, Kunhama, eso sería connotativo o relativo, ¿no? Kuna nomás sería. ¿Sí? Entonces, si quieren ver la diferencia, en relativo ya está conjugado, interrogativo, los pronombres en su forma raíz. ¿Estamos claros? sí, soy de Chile. ¿Ya? Entonces, esto ya saben igual, ¿ya? Los interrogativos. ¿Qué más tenemos? Esos son básicamente los adverbios no connotativos, ¿ya? Ahora veamos de interjección y con eso ustedes van a buscar más, ¿ya? Es otra forma de clasificar, pero ya no es connotativo ni no connotativo. Seguimos en adverbio, pero es otro, ¿ya? Entonces eso llamamos interjección. In- interjección, ¿ya? Por ejemplo, en este momento está haciendo frío. ¿Qué digo? Ya está. Tayawa. Pichur, Tayawa. Interjección. Ahí está, ¿ven? ¿Qué dice? Alala, Tayawa. Ala. Alalay, ¿no ve? Tayawa sería una afirmación, ¿no ve? Interjección, ¿no ve? Lo que en español conocemos como de admiración, ¿no ve? ¿Sí? De exclamaciones, ¿no? Eso Sí, es, ¿ya? De exclamación. Por ejemplo, alguien me golpea en este momento, ¿no? ¿Qué digo? Ah, chao, chao. Atatay, ¿no ve? ¿No? Em, alguien me sirve ahorita un tecito en una taza y resulta que había estado caliente. ¿Qué digo? Chacao. Guachiquiu. Achichio, ¿no ve? Achiragua. Aunque pueda haber alguna variación esta, ¿no? No, cómo no sé cómo dicen ustedes. Yo digo achicheo, ¿no? Guachiquiu. Achacao. Achacao, no sé, ¿no? He escuchado otras formas más, no me acuerdo ahorita. ¿Ya? Esas son las interjecciones. ¿Ya? Aquellas expresiones que lo hacemos de forma exclamativa. ¿Sí? Ahora ustedes van a buscar, o ahorita busquen a ver qué otra expresión más saben en Aymara. ¿No? ¿No recuerdan? no. ¿No? ¿Nada?
Por ejemplo, quieren gritar a alguien, está pasando por ahí, ¿qué le dicen? Uy, Ah, choy. Ah, otra interjección. Choy. ¿Ve? ¿Sí? Interjección. ¿Ya? A ver si encuentran alguno más. ¿Ya? ¿Alguna otra interjección en Aymara que se utiliza, que sea frecuente también, ¿no? Pero estos sí son muy frecuentes, ¿no? Alalay, atatay, achichiu, ¿no ve? Chuy, ¿no ve? ¿Ya? ¿Se ha entendido la interjección? Sí, ¿no ve? Ya. Entonces, hay otro que se llama interjecciones impropias, ¿ya? Interjecciones impropias. Sí, siguen siendo interjecciones, pero se llaman impropias porque no son propios, hay como variación dialectal, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a ver, queremos comer, digamos, ¿no? Estamos con un animalito, con un perrito, digamos, ¿no? Estamos en el campo, con nuestra meriendita, queremos comer, ¿no? Y el perro no se desprende de nosotros, pero nosotros no queremos comer con el perro. Obviamente lo vamos a invitar, pero no queremos que esté a nuestro lado. ¿Qué decimos? Lejote, Mm, Sara, Sar, Sara, ¿no es? Sar. Sara, ¿no? Sara. Sara, ¿eh? Ah, no es propio, es un impropio. Por ejemplo, Saram sería andar, ¿no ve? Pero esto se refiere, Saram, Saram, ¿no ve? La forma como estás votando. ¿Me dejo entender, no ve? No la otra ¿Mm? forma. ¿Se entiende, no ve? Por eso se llama impropio. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Otro, por ejemplo, Hayaya. ¿Qué significa Hayaya? Viva, Viva, que así sea. que así sea. ¿Qué más? Ya. Van a buscar su significado real del Hayaya, ¿ya? En sí es un Víctor nada más, ¿no? Pero tiene diferentes connotaciones, ¿ya? Como viva, ¿no? ¿Ya? Eh, Gina, ¿qué es Gina? apúrate. Rápido. Vamos, ¿no? Ya. Entonces, ustedes como tarea van a buscar algunos otros más aquí para completar en interjección, en impropias, en todo lo que puedan van a encontrar, van a buscar ejemplos, ¿ya? Y practiquen en qué contexto se puede utilizar. Cuando estemos escribiendo oraciones, ustedes ya van a colocar estos adverbios, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está todo claro? Anaskio, Naskia teacher. Y a ti, Chile, una consulta. Partir. Adelante, Para, adelante. por ejemplo, cuando yo busco interjecciones, desde la anterior clase, por ejemplo, desde el lunes estoy buscando adverbios, encuentro, bueno, en línea, encuentro algunos libros donde el significado es totalmente, es muy diferente de las palabras. ¿Cómo que? A Entonces, ver. algún libro que nos podría, bueno, ahorita no lo tengo a la mano, por eso no lo apunté en mi cuaderno. Ah, ¿Algún ya. libro que nos pueda recomendar para ayudarnos en esta parte? Diccionario de Teófilo Laime. Sí o sí. ¿Ya? Ahí además especifica, Sí, ¿no? Si es adverbio, si es verbo, si es todo, ¿no? ¿Ya? ya, Entonces, ya, ese ya, diccionario. licenciado, ¿Ya? gracias.
Les voy a volver a compartir el enlace para que entren y se descarguen en PDF, ¿ya? ¿Vale? Vaya, teacher. Hikishinkam taqini cuarto kueñan hichuru. Siri. Hikishinkam hutirurkam taqini hutirurkam. Ya Hikishinkam. tinta siempre quitado, ya van a seguir practicando, ¿ya? Hikishinkam taqini. Sin cama, sin cama.